como la urea y la creatinina. Y alrededor del 60% de los pacientes presenta oliguria. ¿Qué quiere decir esto? Caída de la diuresis en menos de 500 mililitros en 24 horas. Una persona normal orina alrededor de 2.500, 2.400 mililitros, y cuando se presenta la oliguria, que es la disminución de la cantidad de orina, son 500 mililitros en el caso de la insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda puede ser prerrenal, cuando la falla es la perfusión, o sea, la falta de irrigación al riñón, o puede ser renal o parenquimatosa, cuando hay alguna alteración de la estructura del riñón, que puede ser un tumor, por ejemplo, o posrenal obstructiva si el flujo urinario está interrumpido. Por ejemplo, un cálculo renal puede producir una insuficiencia renal aguda. ¿Cuál es la prescripción nutricional? Si la insuficiencia renal aguda es secundaria a una sepsis, sigue llegando gente. Hola, Natalie. Si la insuficiencia renal aguda es secundaria a una sepsis o un trauma o una falla multiorgánica y cursa con hipermetabolismo o hipercatabolismo, esto aumenta el consumo de glucosa y produce pérdida de masa muscular. Entonces, en este caso se requiere soporte nutricional, ¿sí? Enteral o parenteral. Si el paciente con insuficiencia renal aguda es por deshidratación de resolución rápida y no presenta hipercatabolismo, se pone énfasis en la corrección hidroelectrolítica, ¿sí? El plan terapéutico es normalizar el estado nutricional, corregir el grado de catabolismo proteico, controlar los niveles de urea y creatinina, que son los productos de desecho de las proteínas, y evaluar la necesidad sustitutiva o no. ¿Cuáles son los tratamientos sustitutivos? La hemodiálisis o la diálisis peritoneal continua. La insuficiencia, cuando necesitan que pare o repita, me avisan, chicos. La insuficiencia renal aguda presenta diferentes fases que se pueden dar o no. Tiene una fase oligúrica, ¿sí? Que se controla con la ingesta de líquidos y se reponen pérdidas del día anterior para evitar la deshidratación. Es decir, si el paciente orina 500 mililitros, se hace un aporte de 500 mililitros de líquido más lo que se calcula por pérdidas insensibles, que son la respiración y el sudor. Se tienen en cuenta pérdidas extrarrenales como vómitos, diarrea o drenajes, ¿sí? ¿Cuántas calorías se aportan en un paciente con insuficiencia renal aguda? Lo normal es que se aporten 30 calorías por kilogramo de peso. Lo más utilizado es la fórmula de Harris-Benedict, que se multiplica por 1.3 en un paciente no crítico, y se sugiere no sobrepasar las 30 calorías por kilogramo de peso para evitar hiperglucemias e hipertrigliceridemias, que son muy comunes en los pacientes renales. Como la retención de líquido influencia el peso del paciente... ¿Pero hace una consulta? Sí. ¿Dijo que multipliquemos por 1,3? Sí. Como el paciente con insuficiencia renal aguda tiende a retener líquido porque está en esta fase oligúrica, que orina menos cantidad de la que debiera,
se tiene en cuenta el peso habitual del paciente, no el peso actual, ¿sí? Entonces hay que apelar a la memoria de la familia o del paciente para saber más o menos cuánto pesaba. Siempre hay que monitorizar las glucemias, ya que pueden estar elevadas por gluconeogénesis hepática y por la resistencia a la insulina que se produce por la respuesta inflamatoria. Se recomienda 0,8 gramos de proteínas a 1 gramo de proteínas por kilogramo de peso, y algunos autores recomiendan 0,6 gramos de proteínas durante 1 o 2 semanas para evitar la diálisis y minimizar la acumulación de sustancias de desecho, ¿sí? A veces no es que el paciente ya pasa a diálisis porque es aguda, digamos, porque se va a revertir, sino que es para eliminar las sustancias de desecho y luego se continúa, digamos, con 0,8 de proteínas para que el paciente, mientras va recuperando el riñón, su laboratorio normalice. En cuanto a los electrolitos, los de mayor importancia son el sodio y el potasio y el fósforo. En el caso del fósforo, en caso del fósforo, se limita en caso de hiperfosfatemia, o sea, si el laboratorio del fósforo demuestra que el paciente tiene el fósforo elevado. El potasio se limita, antes se limitaba enseguida y permanentemente, ahora se limita si entre 1170 y 1950 miligramos, y cuando el filtrado glomerular es menor a 15, ¿sí? O sea, cuando el paciente está en prediálisis. De todas maneras, se lo adiestra al paciente o se le enseña a retirar el potasio de los alimentos como una cuestión preventiva, ¿sí? Y en el caso del sodio, hay una limitación del consumo del sodio que va entre 460 miligramos y 920 miligramos para evitar edema. ¿Sí? Es 1 gramo de sodio prácticamente. Y en la fase diurética, o sea, estábamos hablando de la fase oligúrica, en la fase diurética, el riñón es incapaz de concentrar la orina, se excretan entre 2 y 5 litros de orina por día. En la práctica se incorpora precozmente la diálisis para la recuperación más rápida de la función renal y para disminuir el daño renal. En el caso, estamos con la insuficiencia renal, después vamos a ver tablas de alimentos ricos en potasio, alimentos ricos en fósforo, pero en síntesis es esto: un paciente renal con insuficiencia renal aguda, si es un paciente crítico, si cursa con hipercatabolismo, se aconseja que sea un paciente que se lo alimente, digamos, por sonda nasogástrica o por vía parenteral. Si el paciente no es crítico y puede comer por boca, son de 0,6 a 1 gramo de proteínas, se aconseja 0,8, normalmente se utiliza 0,8, 0,6 durante las 2 primeras semanas. Digamos que la bibliografía da un rango a 1 gramo de proteínas. Eso depende si el paciente está cursando con desnutrición, ¿sí? Pero si es un paciente normopeso o con sobrepeso, son 0,8 gramos de proteína. Solamente se va a utilizar 1 gramo de proteína si el paciente está con desnutrición.
se controla siempre el laboratorio de potasio, fósforo y sodio. Se limita el sodio a no más de 1 gramo por día. El fósforo, si está alterado, y el potasio, se hace restricción y educación de cómo eliminar el potasio de los alimentos, pero no se hacen grandes restricciones. En el caso de la insuficiencia renal crónica, es un proceso multifactorial, progresivo e irreversible. No tiene cura la insuficiencia renal crónica. Y los criterios diagnósticos son reducción del índice del filtrado glomerular a menos de 60 mililitros minuto, y hay presencia de algún marcador de daño renal, como por ejemplo albuminuria. Albuminuria es cuando se encuentra esta proteína en orina, ¿sí? Alteración del sedimento urinario, alteraciones electrolíticas, alteración histológicas y estructurales del riñón, o necesidad de trasplante renal por el daño de estas estructuras. En la insuficiencia renal crónica hay diferentes manifestaciones clínicas y bioquímicas. Los síntomas más característicos son el síndrome urémico, producido por acumulación de urea, que es un producto del metabolismo proteico, que dan síntomas como anorexia, vómitos, náuseas, sensación de plenitud y alteración del gusto. Este conjunto de síntomas hace que el paciente tenga poco apetito y no coma. O coma muy poquito. Entonces, estos síntomas hacen que el paciente tenga alto riesgo de desnutrición. Incluso una de las mayores causales de muerte en un paciente con insuficiencia renal crónica es la desnutrición. Y estos síntomas aparecen y son muy agudos cuando el filtrado glomerular cayó por debajo de 30, ¿sí? Si ustedes van al libro, que está bueno que lo tengan a mano, y si lo pueden ver, hay una tabla que habla de los estadios de la insuficiencia renal. Está en la página 356 del Longo, y ahí habla de los estadios. Cuando el filtrado glomerular cayó a menos de 30, estamos en un estadio 4, ¿sí? Son 5 estadios. El 4 es filtrado glomerular gravemente disminuido, y el siguiente estadio es fallo renal, ¿sí? Digamos que este síndrome urémico no aparece en las primeras etapas de la insuficiencia renal. La acidosis metabólica se produce también con una caída del filtrado glomerular por debajo de 30, se produce por retención de hidrogeniones que normalmente se eliminan como amonio en el organismo, y eso produce un estado catabólico en el paciente con insuficiencia renal avanzada. Ese hipercatabolismo quiere decir que el organismo está gastando mucha más energía de la que puede incorporar. Se va consumiendo la masa muscular, y el paciente tiene mucho más riesgo de desnutrición. También hay alteraciones hidroelectrolíticas, ya que el riñón pierde la capacidad de eliminar agua y electrolitos. Se mantiene hasta, digamos, la capacidad de eliminar agua y electrolitos se mantiene también hasta que la caída del filtrado glomerular está entre 30 y 15, o sea, en el estadio 4 también. Aquí evoluciona con disminución de la capacidad de concentrar la orina, la retención de sal y líquidos, aumenta de peso, aparece la hipertensión, insuficiencia cardíaca y edema pulmonar. Cuando el filtrado glomerular cae entre 5 y 15, puede aparecer la hiperfosfatemia, que se asocia con complicaciones neuromusculares
como cólicos abdominales, debilidad, parestesia, arritmias y hasta paros cardíacos, ¿sí? Entonces, acá es donde hay acumulación de potasio, o mayor acumulación de potasio, y ahí es donde se limitan el consumo de frutas y verduras y se trata a las frutas y a las verduras para eliminar el potasio, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Hace un tiempo o hace unos años se hacía restricción antes de llegar a esta etapa y no se lograba nada, se lograba que el paciente se desnutra más, porque es muy limitada la dieta de un paciente renal. Ahora, digamos, después, si ustedes pueden, les interesa, hagan la prueba, porque yo se los voy a pedir en un práctico más adelante, hagan la prueba de calcular para este paciente que yo les di el práctico, 0,8 gramos de proteína, ¿cómo las cubren? Es muy difícil de cubrirlas, porque no puede consumir fósforo, no puede consumir ni leche, ni yogur, ni queso, porque son alimentos con alto contenido ¿Qué se de les fósforo. da, profe? ¿Qué se les da? Nada. O sea, nada para sustituir la leche y el yogur y el queso. Es una alimentación muy pobre. Pero para no, yo digo, ¿qué se le da para no exceder en las proteínas ni el fósforo? No, y la cantidad mínima de carne para cada paciente, de carne y huevo. Y después los demás requerimientos con que se cubren con Con cereales. grasas y hidratos de carbono. Hasta 35 de grasa y hasta 65 de hidratos de carbono. Ajá. Se pone más complejo cuando el paciente, además de tener insuficiencia ¿Hasta cuánto renal, hidrato de carbono? ¿hasta cuánto hidrato de carbono? 65. Se pone más complejo cuando el paciente renal además es diabético. Ahí es mucho más complejo porque la alimentación es súper restrictiva y ya la insuficiencia renal predispone a una hiperglucemia, entonces se complica muchísimo más el tratamiento. Yo no sé si ustedes alguna vez, bueno, no lo han visto como paciente, pero un paciente con insuficiencia renal es muy difícil el vínculo con la nutricionista porque es una alimentación tan restrictiva. Realmente acá sí hay lista de prohibidos, porque, digamos, está tan limitado por el tema del potasio y el fósforo que no hay muchas cosas que el paciente no puede comer y cantidades de las cuales no se tiene que exceder. A mí me gustaría, el que quiera hacerlo, esto hoy no es obligatorio, pero el que lo quiera hacer me lo manda. Hagan el caso de este paciente que vimos diabético, pero con insuficiencia renal. Calcúlenle 0,8 gramos de proteína y van a ver. Recibieron todos lo que yo les mandé de la fórmula, ¿cierto? No, profe. En el grupo lo mandé, de la fórmula desarrollada, los parámetros de alimento. Sí, sí. Bien. Pensé que las correcciones de la... No. Eso es lo que ustedes me preguntaban y cuánto corresponde dar, ¿sí? Son parámetros, pero ustedes guíense con esa tabla y van a llegar más fácil a cubrir las calorías y los gramos de hidratos de carbono, proteínas y grasas y van a cubrir mejor cada grupo de alimentos. Eso es de la facultad, de cuando yo cursaba. Me puse a desempolvar algunos apuntes y lo encontré. Bueno, hay alteraciones del metabolismo óseo y mineral. Los riñones, el hueso y los intestinos son reguladores del metabolismo fosfocálcico. Conforme disminuye el filtrado glomerular, se produce el deterioro de la homeostasis mineral con alteraciones como hipocalcemia, hiperfosfatemia, alteración de la vitamina D y de la paratormona. Y también hay alteraciones hematológicas, ya que el riñón disminuye la producción de eritroproyectina
que produce reducción de Matías, por lo tanto, el paciente renal también cursa con anemia, ¿sí? Es una patología, es de las más complicadas para tratar. En la insuficiencia renal aguda, la energía se calcula también por Harris-Benedict o método práctico. Son de 30 a 35 calorías por kilogramo de peso día. El mayor es de 60, con poca actividad se calcula 30 calorías kilogramo día. Los hidratos de carbono van entre 50 y 60. La fibra entre 20 y 25. La fibra tiene mucha importancia porque el consumo de fibra ayuda a controlar la dislipemia. Dijimos que los pacientes renales también suelen tener hipercolesterolemia y trigliceridemia. También la fibra regula el tránsito intestinal, aporta antioxidantes y en pacientes con, en pacientes con potasio alto, no me va a salir, hiperpotasemia, hiperpotasemia, no me sale. Hay que hacer una correcta selección de los vegetales que va a consumir y cómo los va a tratar. Las grasas van de un 30 ¿No es hipercalemia? ¿Cómo? ¿No es hipercalemia? También hipercalemia, sí, pero digamos que lo característico de la insuficiencia renal y lo grave, porque puede producir falla cardíaca, es el exceso de potasio en sangre. De potasio, y el potasio colabora en la contracción muscular, ¿sí? Entonces, la arritmia y la falla cardíaca se producen por el exceso de potasio en sangre. Sí, la hipocalemia produce deterioro, o sea, hay hipocalemia por la falla en el metabolismo fósforo-cálcico, ¿sí? Y la disminución de vitamina D. Existe esa situación también, lo dije recién, pero el problema es, en cuanto a la fibra, que si bien hay que aportar entre un 20 y un 25% de fibra, no hay que excederse con los vegetales ricos en potasio, porque tenemos que controlar el potasio en sangre. En cuanto a las grasas, son un 30 a un 35% del BCT. Y las proteínas, 0,6 gramos por kilogramo de peso. 0,6 es el requerimiento mínimo, ¿sí? Para mantener un balance nitrogenado neutro y mantener las reservas proteicas. Pero también permiten no sobrecargar el riñón. Lo que hay que tener en cuenta, por qué se disminuye tanto las proteínas, es porque las proteínas generan vasodilatación de la arteriola aferente y aumento de la presión capilar glomerular. Me aparece en pantalla. Por eso es la necesidad de disminuir las proteínas. Producen sobrecarga renal las proteínas. El hecho de bajar las proteínas a 0,6 disminuye la proteinuria y la carga ácida, retrasa la progresión de la insuficiencia renal crónica, mejora la resistencia a la insulina y mejora el perfil lipídico, tienen efectos antioxidantes y reduce la ingesta de fósforo, ¿sí? Las proteínas, en general, los alimentos proteicos, son ricos en fósforo también. Entonces, bajar las proteínas también nos ayuda a bajar el fósforo. Discúlpenme un segundo que tengo que... Sí, Meli Castro me dijo que no tiene internet. Se le cortó. Oh, bueno. Aguántenme un segundito. ¿La podés cortar? ¿La podés cortar? ¿La podés cortar? ¿Un poco arriba?
Perdón, chicos. Bueno, me voy a poner los anteojos porque ya quedé visca. ¿Cuáles son las fuentes dietéticas de potasio? Principalmente las verduras, ¿sí? En promedio, cada 100 gramos de alimento tienen unos 335, 340 miligramos de potasio. Las frutas tienen menos potasio, pero también son altas en potasio. El promedio es de 200 miligramos de potasio. Las frutas secas le siguen, o sea, no le siguen, tienen mucho más. Las frutas secas tienen 700 miligramos. O sea, por ejemplo, a un paciente renal no le daríamos nunca frutas secas. Es un desperdicio. Más vale darle mayor volumen de otra verdura con bajo contenido en potasio y que el paciente sienta más saciedad, y no frutas secas que tienen volumen muy disminuido y tienen alto contenido en potasio. Las frutas desecadas también por concentración, por deshidratación, y al estar más concentrado el alimento tienen mucha más cantidad, 795 miligramos de potasio. Las semillas también. El azúcar también, el azúcar morena tiene mucho contenido en potasio, dulce de leche, chocolate, sales modificadas, ¿sí? Por eso también están, yo se los dije con hipertensión, sales modificadas no se indican. También la hipertensión es la primera causa de insuficiencia renal. La obesidad también es causa de insuficiencia renal. No conviene pasarse a otro tipo de sal porque son ricas en potasio, las sales modificadas, y sí conviene hacer educación alimentaria para disminuir el umbral de lo salado y que el paciente se vaya acostumbrando a consumir menos sodio para evitar el daño renal, ¿sí? Entonces, y menos a un paciente renal se le van a dar sales dietéticas, ¿sí? Los cereales integrales también tienen alto contenido de potasio, el pan de salvado y el salvado de avena. En general, a un paciente con insuficiencia renal no se le dan integrales, porque todos los integrales, panes integrales, harinas integrales, tienen alto contenido en potasio. Es preferible darle una harina refinada del tipo común, digamos, de las que se consumen hoy habitualmente. En cuanto al contenido de fósforo, lo primero que se limita cuando hay insuficiencia renal es los fiambres y embutidos. Se eliminan de la alimentación porque tienen alto contenido en sodio y alto contenido en fósforo. El picadillo, el paté, tienen alto contenido en fósforo y alto contenido en sodio. Las vísceras tienen alto contenido en fósforo. Por ejemplo, 100 gramos de vísceras, chinchulines, molleja, tripa gorda, molleja, tienen 218 miligramos cada 100 gramos de alimento de fósforo. Los mariscos, crustáceos también tienen la misma cantidad. Las frutas secas tienen 391 miligramos de fósforo. Las legumbres tienen 348. O sea, en un paciente renal es muy difícil darle cereales, legumbres, integrales me refiero, ¿no? Se tiende más a dar refinado. El dulce de leche tiene alto contenido en fósforo, porque proviene de la leche, el chocolate, la cerveza, los cereales integrales, el pan de salvado y el salvado de avena, ¿sí? Son unos de los alimentos muy ricos en fósforo. Y se deben monitorear el fósforo oculto que se utiliza en alimentos industrializados como las carnes procesadas, los quesos, los aderezos, las barras de cereal y los alimentos congelados, ¿sí? Eso es lo primero que se elimina de un plan alimentario de un paciente renal. El ácido fosfórico, por ejemplo, la Coca-Cola tiene alto contenido de ácido fosfórico, o polifosfatos, pirofosfatos, fosfatos monocálcicos, son todos conservantes que se absorben en un 90% por el organismo.
ahí hay que poner el énfasis en una etapa inicial del tratamiento y con mucho más énfasis ya en una etapa de estadio 4 donde hay mucha acumulación de esta sustancia. Pero para evitar la acumulación de estas sustancias, en los estadios anteriores ya se hace prevención indicando que este tipo de alimentos y productos no se consuman. O sea que se quita todo alimento industrializado, todo enlatado, todo envasado, congelado, se saca de la alimentación de un paciente renal. Bueno, ¿cómo estamos con el tiempo? Ya se va a cortar. Después vamos a ver diálisis, paciente en diálisis. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se durmieron? Por ahora no, profe. No, profe, yo quería preguntar, Sí. que yo tenía entendido de que, o sea, tenían que ser la alimentación alta en potasio, pero igual hay que tener cuidado, o sea, ¿eso te referís como? Porque dijiste que también como que hay que tener cuidado con el potasio. Sí, hay que tener cuidado con el potasio. Siempre en un paciente renal vamos a estar atentos al laboratorio. El monitoreo del laboratorio se hace permanentemente. Pero no es bajo en potasio. No. A ver, sí, es bajo en potasio. Pero eso no es alto. No es alto en potasio. No. No, lo que tiene el paciente es hiperpotasemia. Hiperpotasemia, no me sale la palabra nunca. Profe, ¿cómo fue que dijo los requerimientos en base a qué peso? Porque solemos tener el peso seco también, o el peso ideal. Y hoy vimos en fisio, en el Torresani, que dice que hay que sacarlo con el peso ideal. Y no me acuerdo cuál dijiste vos. Lo que pasa, no, la bibliografía con la que estoy manejando yo, que es el del hongo, Sí, sí. ¿No especifica el hongo qué peso usar? Sí, especifica. Dice que el peso habitual, a ver, un paciente con insuficiencia renal aguda que está reteniendo líquido, usamos el peso habitual. ¿Sí? Todo depende si el paciente está edematizado o no. Si el paciente está edematizado, vamos a usar un peso ideal. Porque tenemos oculto el peso, o sea, no sabemos si ese peso corresponde a masa líquida. ¿Cómo? ¿Eh? Si está, ¿cómo usamos el peso ideal? Edematizado, si tiene retenciones buenísimo. de líquido. Depende en qué fase esté. O sea, hablando de insuficiencia renal aguda, si el paciente está edematizado con retención, está oligoanúrico, o sea, no orina, nos vamos a basar en un peso habitual. También nos podemos basar en un peso ideal, pero nos podemos basar en un peso habitual si el paciente lo recuerda, si sabe, si ha hecho un control de peso previamente. Hay muchos pacientes que no tienen ni idea cuánto pesa. ¿Sí? En ese caso vas a usar un peso ideal. Pero bueno, depende si el paciente está desnutrido, si se conocía desnutrido previamente, si es obeso. Y siempre en un paciente renal es en función del laboratorio. Si en insuficiencia renal aguda no se hace restricción del potasio, pero si el laboratorio me dice que tiene el potasio alto, le tengo que hacer la restricción. ¿Sí? Y cuando la caída del filtrado glomerular está por debajo de 15, sí se hace, o sea, cuando está el filtrado glomerular, eso también nos va a indicar qué vamos a hacer. O sea, la capacidad, el filtrado glomerular es la capacidad de eliminar los desechos, ¿cierto? El filtrado glomerular normal es de 90. A partir de ahí, en insuficiencia renal, empieza a caer. Por eso les digo que tengan presente, que lo estudien al cuadrito de los estadios de la insuficiencia renal.
Si la caída del filtrado glomerular está por debajo de 15, ahí se hace restricción de potasio, pero se hace restricción estricta, ¿sí? No es que se hace consejería para disminuir, se hace restricción estricta. Y si el filtrado glomerular no cayó, pero yo tengo en el laboratorio que el potasio está alto, lo tengo que disminuir a través de la alimentación. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y el fósforo cerca de la falla renal y que estamos cerca de la diálisis. ¿Sí? Ese es un paciente prediálisis, cuando el filtrado glomerular cayó a menos de 15. ¿Sí? En un ratito se corta, hacemos 10 minutos de pausa y nos conectamos con la otra. Estoy fijándome si me olvidé de decirles algo. ¿Tienen alguna pregunta? Porque ustedes ya hoy tuvieron la clase de renal. Hola, profe. Yo le había hecho Sí. una consulta en el grupo. Sí. Si el primer parcial era hasta la unidad 5 o hasta qué unidad del programa. Sí, Natalie, es hasta la unidad 5. Bueno, gracias, profe. ¿La próxima semana vemos climaterio? Sí, la próxima semana vemos climaterio. ¿Y clase de consulta no va a haber? El climaterio es re cortito, chicos. Lo podemos hacer en el segundo módulo la clase que viene. Ah, bueno. Y ustedes saben que cualquier pregunta que, salvo Natalie, pobre que ayer creo que me preguntó y no le respondí esto, siempre les respondo, así que cuando ustedes tengan una duda me escriben, me tienen un poquito de paciencia y apenas puedo les contesto. Bueno. En la insuficiencia renal, cuando es necesario restringir el potasio, se restringe hasta 4 gramos día, que son entre menos de 1000 miligramos día de potasio. Y en el fósforo, entre 800 y 1000 miligramos. Sobre todo, esto ténganlo en cuenta, tener en cuenta los alimentos fuentes como el huevo, el queso, los frutos secos, el chocolate, los procesados que tienen como aditivo el fósforo, ¿sí? En eso se hace más hincapié. Ya bajando a 0,8 gramos de proteínas por kilogramo de peso, ya también estamos bajando el fósforo. Y el calcio, en el caso del calcio, se dan... profe, reducir el potasio se utiliza, recomienda en pacientes. A ver, Dai, que no... Decímelo, Dai, porque no alcanzo a leer. A ver acá. Dai, profe, para reducir el potasio se utiliza o recomienda a los pacientes el tema... Sí, sí, sí. Me estaba olvidando, gracias, Dai. Ahí les digo. Esperen que... No me acuerdo la palabra. Ustedes la tienen más clara que yo en eso. En la palabra esta, ya se los digo. Lixiviación. Eso. Ese proceso es para retirar el potasio de los alimentos. Cuando yo estudié no estaba ese término. Se pone en remojo y se le retira el agua cada 2 horas, ¿sí? Se pone por lo menos 12 horas en remojo el alimento
y se le retira el agua cada 2 horas y se pone agua nueva. Esto es para las frutas y las verduras. Y siempre se elimina el agua de cocción. Ya con eso reducimos bastante el... Lo tenía anotado y no me acuerdo dónde lo dejé. Bueno, ahora cuando volvamos se los digo bien. Generalmente para... ¡Ay, ya! ¡Qué viento! No me anda el micrófono. Hay capacitaciones capacitaciones no, porque no es un curso, es diplomaturas en insuficiencia renal, porque es de las patologías más difíciles de trabajar. Y hay que ser muy minucioso con los cálculos y con la educación alimentaria. Pero bueno, esto es la generalidad. Igual, el libro del hongo está reactualizado con respecto a renal, así que estudien del hongo, ¿sí? Para rendir dieto, estudien del hongo. Ahí ya se va a cortar. Bueno, no sé dónde lo anoté. Voy a buscar de nuevo. Tengo poca luz. Ya se los encuentro. No, se ve que no, que se me perdió. Igual ahora en un ratito se los digo, chicos. Se los digo bien. Bueno, cortemos y nos encontramos en un ratito. Son y 20. 17:40 nos encontramos. ¿Sí? Bueno, profe. Cocinarlas en gran cantidad de agua sin sal, escurrir y no utilizar el agua de cocción. ¿Sí? Eso es para vegetales. En el caso de las legumbres, es muy difícil que a un paciente renal le podamos dar legumbres porque nos vamos a un paciente renal con el potasio alto, aclaro, le podamos dar legumbres porque nos vamos a pasar mucho en el potasio y hay que hacer prevención. Ahora, en un paciente en estadio 4, donde cayó el filtrado glomerular a menos de 15, ahí sí tiene que tratar los vegetales, ¿sí? No se hace tanta restricción de la cantidad, pero sí se hace tratamiento de los vegetales. Y en el caso de diálisis, sí o sí se tiene que hacer este proceso de lixiviación, no sé por qué lo ponen tan difícil, de retirar el potasio de los vegetales. Otra cosa que les quiero aclarar, en diálisis sí se utiliza peso ideal, ¿sí? Fíjense, después si ustedes estudian con un cuadro comparativo, se van a dar cuenta que sí, en diálisis se utiliza peso ideal. Bueno. ¿Saben lo que es la diálisis? Hoy seguramente lo vieron. ¿Pueden activar el micrófono, chicos? Sí, profe, sabemos qué es. Bueno, ¿qué es? No tenemos una idea. ¿Qué es?
¿Se filtra la sangre para eliminar los desechos que no puede eliminar el riñón, digamos? Por Sí. unos filtros y hemodiálisis. O después tenemos la peritoneal, que se usa un electrodo, me parece. Es a través, la hemodiálisis es a través de un aparato que toma la sangre, la filtra, le saca los desechos y la sangre retorna al organismo sin estos desechos. ¿Sí? Y la diálisis peritoneal se utiliza glucosa. Bueno, yo no les voy a dar esa parte porque si no me meto en territorio de la profesora de fisiopatología, pero está bueno que lo lean porque también tiene que ver con el tratamiento nutricional, este procedimiento, ¿sí? Porque son procedimientos diferentes y como son métodos diferentes, tienen influencia diferente en lo nutricional. Se los voy a leer. Hemodiálisis requiere de un acceso al sistema vascular o fístula que se efectúa en el brazo y permite remover los productos de desecho y el exceso de líquido al pasar a la sangre por una membrana del filtro. El lugar donde se produce el intercambio por gradiente de concentración y retorna al organismo depurada. Es un procedimiento que se efectúa generalmente 3 veces por semana, 4 horas cada vez, y se utiliza un baño de dializado con diferentes concentraciones de electrolitos que se seleccionan individualmente. ¿Sí? Esto es a través de un aparato que filtra la sangre. La diálisis peritoneal es una autodiálisis que realiza un paciente en su hogar. Para hacer diálisis peritoneal es de exigencia que el paciente esté muy bien instruido, tenga condiciones de higiene impecables en su casa, que no tenga mascotas, que tenga la máxima higiene porque puede haber infección del peritoneo si no se hace correctamente. El peritoneo es la cavidad abdominal. Se realiza de forma diaria, se la autorrealiza el paciente, se utiliza el peritoneo como membrana y se utiliza una solución de diálisis que está compuesta por glucosa. Esta es la diferencia que yo necesito que ustedes sepan. En una se utiliza una solución de electrolitos y en la otra, en la diálisis peritoneal, se utiliza una solución glucosada, cuya finalidad es aumentar la finalidad de la solución que permite remover el exceso, remover el líquido en exceso del espacio intravascular a la cavidad peritoneal, arrastrando las toxinas que son drenadas al exterior. ¿Sí? Tenemos diálisis peritoneal continua ambulatoria y diálisis peritoneal automatizada, que, bueno, es a través de un aparato. Bueno, esto es lo que yo quería que sepan. Uno es un baño de diálisis de electrolitos y el otro, y la diálisis peritoneal es una solución glucosada. ¿Cuál es la diferencia en esto? Es que el peritoneo va a absorber entre 100 y 150 miligramos de glucosa y esa glucosa hay que tenerla en cuenta en las calorías, ¿sí? Por eso necesitaba que sepan bien qué es una cosa y qué es la otra. ¿Cuáles son? No me traje agua. Bueno, no importa. ¿Cuáles son los objetivos del plan nutricional de un paciente en diálisis?
¿Cuándo un paciente es candidato a diálisis? Cuando su filtrado glomerular es menor a 15, ¿sí? Ese paciente es candidato a diálisis o trasplante. Esas dos opciones tiene únicamente. ¿Cuáles son los objetivos? Lograr y mantener un buen estado nutricional, el mejor que se pueda, revertir la sintomatología urémica, conservar el equilibrio hídrico, evitando edemas y deshidratación, mantener los electrolitos del medio interno cercano a lo normal, minimizar los desórdenes del metabolismo óseo mineral, minimizar los desórdenes secundarios a la desnutrición, evitar la hipertrigliceridemia y el exceso de peso. ¿Por qué? Por esta absorción de glucosa produce aumento de peso y disminuir el riesgo cardiovascular. Las recomendaciones de energía son según la edad y el tipo de actividad y las patologías que tenga el paciente. Una persona menor de 60 años y activa va a tener de requerimiento 35 calorías por peso ideal por día. Una persona menor a 60 años sedentaria va a tener 30 calorías. Si yo en un examen les pregunto qué requerimiento calórico, no me pongan de 30 a 35. Van a tener que saber cuánto para cada cual, ¿sí? No me pongas generalidades porque esta es una patología muy específica. Menor de 60 años, sedentarios y activos respectivamente, perdón, mayor de 60 años, sedentarios y activos, entre 25 y 35. Pacientes con depresión del estado nutricional, eso quiere decir con desnutrición, va a tener entre 40 y 45, y pacientes inflamados o con hiperparatiroidismo, 40 a 45. Y en pacientes con sobrepeso u obesidad, entre 25 y 30 calorías. En las calorías tienen que estar contabilizadas los 100 a 150 gramos de glucosa que se absorben en el caso de la diálisis peritoneal, ¿sí? En el caso de los hidratos de carbono, bueno, ¿cómo se hace el cálculo? El cálculo, para hacer la fórmula sintética, partimos de los 0,8 gramos de proteínas, ¿sí? Perdón, borren lo que les dije. Partimos siempre del requerimiento proteico, según si es diálisis peritoneal o hemodiálisis, cambia la cantidad de proteínas que requiere cada uno. Si es hemodiálisis, es 1,4 gramos de proteína por peso ideal. Y si es diálisis peritoneal, requiere entre 1,2 y 1,5. ¿Sí? ¿Por qué es mayor el requerimiento en una diálisis que en una insuficiencia renal crónica? ¿Por el hipercatabolismo, profe? No. Porque puede que un paciente en diálisis no esté hipercatabólico. Puede que sí, pero lo normal no es que esto esté sucediendo. ¿Por las pérdidas de proteínas? Sí. En el proceso, digamos, cuando un paciente está en insuficiencia renal crónica y no está en diálisis, lo que estamos haciendo es proteger al riñón para evitar la diálisis o retrasarla el mayor tiempo posible. ¿Por qué? Porque la diálisis, esto que yo les leí hace un rato, lleva mucho tiempo. Son 4 horas, 3 veces por semana. Hay gente del interior, por ejemplo, de Aluminé o de Loncopué, yo les hablo de lugares de acá en Neuquén, ¿no? Que viajan a Zapala a hacerse la diálisis. Viajan 2 horas, se hacen la diálisis 4 horas y viajan de nuevo 2 horas para retornar. Son 8 horas.
son 8 horas que el paciente ya no puede trabajar, no trabaja más. Entonces, hacerse diálisis no es, bueno, me limpian la sangre y ya está. Es un paciente que deja de hacer su vida habitual para sobrevivir a la patología. Son 3 veces por semana, o sea que y el día posterior a la diálisis, el paciente queda debilitado. No es que se limpia la sangre y sale alegremente por la vida. Entonces, eso es, digamos, este procedimiento te sostiene la vida, pero y mejora los síntomas, porque el paciente ya no tiene los síntomas de un paciente urémico, pero tampoco es que el paciente pueda hacer vida normal, no puede hacer vida normal. Pero si no lo hace, muere. Entonces, igual les quería decir algo que se me fue en el medio. Entonces, en este proceso de limpieza de la sangre, se pierden proteínas. Por ejemplo, en la hemodiálisis, en cada sesión se pierden de 14 a 16 gramos de aminoácidos y 2 a 3 gramos de péptidos. En la diálisis peritoneal, la pérdida es mayor, es de 5 a 15 gramos de proteína por día y de 1,5 a 3 gramos de aminoácidos, ¿sí? Y el 50 al 80% son las albúminas, o sea que el riesgo de desnutrición es altísimo. Por eso hay el viento. Por eso hay que, la alimentación de un paciente renal en diálisis, ¿sí? En hemodiálisis es de 1,4 por peso ideal y en diálisis peritoneal es entre 1,2 y 1,5 gramos de proteína. ¿Sí? Esa es la razón por la cual es una alimentación tan... ya acuerdo que iba. Primero, calculamos el requerimiento proteico, serían ese 1,4, 1,2 por peso ideal. Ahí determinamos el porcentaje de proteínas y de ahí surgen los hidratos de carbono y las grasas, ¿sí? Nosotros cuando hacemos otras patologías, hacemos del BCT entre el 50%, el 15%, el 30% o el 25%, o sea, lo vamos manejando. Acá siempre se parten desde las proteínas en enfermedad renal. Siempre se parte desde las proteínas. Bueno, en cuanto a los líquidos, en hemodiálisis la mayoría de los pacientes están anúricos o oligúricos. ¿Qué quiere decir esto? No orinan, ¿sí? El tratamiento sustitutivo es el aparato, es el que hace de riñón. Entonces es un paciente que está oligoanúrico o anúrico. Y el exceso de líquidos se acumula en el organismo. Hay una ganancia de peso interdiálisis, por eso es que también se trabaja con peso ideal. Entonces, hay estrategias para evitar la sed, porque es un paciente, esta acumulación de líquido hace que el paciente tenga restringidos los líquidos. Entonces, se beben líquidos bien fríos, en poquita cantidad, se hacen buches con agua fría y se tira el líquido, se mastica chicles sin azúcar para que el paciente no tenga tanta sensación de sed, se tiene que hacer cepillado frecuente de los dientes para sentir fresca la boca, se agrega limón al agua para que apague la sed con menos cantidad y no superar las recomendaciones de sodio y distribuir la sal permitida a lo largo del día. Bueno, acá hacemos una restricción de potasio y de fósforo y de sodio. En el caso del potasio se aconseja
no superar los 200 miligramos por porción, ¿sí? Nosotros posiblemente tengamos 4 comidas y en cada comida no va a haber más de 250 miligramos de potasio por porción. Los alimentos, los vegetales ricos en sodio serán consumidos esporádicamente, pero hay que hacer bien el cálculo de aquellos que tienen, digamos, tratar de incluir aquellos que tienen bajo contenido en sodio. Se me pierde en potasio. Por ejemplo, el ananá fresco tiene 247 miligramos de potasio. Y la banana tiene 348. El durazno tiene 259. La mandarina tiene 157. Entonces vamos a elegir aquellos que tengan menor contenido para poderle dar un poquito más de cantidad y no sobrepasar los 250 miligramos de potasio en cada porción, ¿sí? De fósforos se recomiendan de 800 a 1000 miligramos. También se dan quelantes del fósforo, pero son muy caros, por ahí no se consiguen, tiene que ver mucho si el paciente tiene obra social o no, como para permitir un poco más la ingesta de leche, yogur o queso. Acá se trabaja muy bien esto del fósforo oculto, eliminar sí o sí todos los productos que son industrializados. Y por ejemplo, la leche, el yogur y el queso en general se evitan. Por ejemplo, un vaso de leche de 200 centímetros cúbicos tiene 190 miligramos de fósforo. Se dan proteínas de alto valor biológico, ¿sí? El 50% tienen que ser de alto valor biológico para asegurar tener los aminoácidos esenciales. Está muy clarito en el libro, chicos. Está, la verdad, de toda la bibliografía que yo he leído, el más simple de entender está en este libro del Longo. Así que me voy a basar en este libro para el examen. Sí. A ver, nunca está de más otra bibliografía. Nunca está de más, ¿sí? Pero lo que les quiero decir que Renal acá está súper claro. Súper claro y actualizado. Yo estuve comparando con una diplomatura del 2019 y está igual. El contenido, los valores, está igual. Sí. Porque el Torresani no te habla de alimentos, entonces es más complicado llevarlo a tierra esto. O sea, en la teoría te queda, pero cuando después lo querés trasladar a la práctica, te faltan herramientas. Entonces, con el Longo, ustedes pueden bajarlo a un plan alimentario, a alimentos. ¿Sí? Así que sí, estudien con los dos. Pero a mí me gustó Renal más como está acá que como está en el Torresani. Bueno, cualquier duda, chicos, me escriben. No me pongan no entendí diálisis, pónganme que no entendieron, ¿sí? Porque se trata de leer. Bueno, en cuanto
al calcio en insuficiencia renal crónica, son no más de 2.000 miligramos de calcio, ¿sí? Nunca más de 2.000 miligramos. Pero 500 miligramos van a ser a través de los alimentos y 1.500 van a ser por los captadores de fósforo a base de calcio. A los pacientes renales, sobre todo en estadios avanzados, se les da captadores de fósforo, que es una medicación a base de calcio. Y tienen 1.500 miligramos de calcio. ¿Vieron que el calcio compite con el fósforo? Bueno, este medicamento se absorbe el calcio y atrapa el fósforo y ¿Cómo da se llama? captadores de fósforo. Entonces, a través del alimento se le puede dar solamente 500 miligramos de calcio a un paciente renal. En cualquier momento, ¿escuchan el ruido? En cualquier momento se me vuela el techo. Sí, está terrible, profe. Bueno. Tienen que estudiar para el práctico, para el parcial. Les puedo dar que saquen una fórmula sintética para renal, por ejemplo. Les puedo pedir un listado de los alimentos con más aporte de potasio, con más aporte de fósforo, con más aporte de sodio. Les puedo preguntar cuáles son los alimentos industrializados que tienen alto contenido, que tienen fósforo oculto y a través de qué sustancias está ese fósforo. Estudien en profundidad, ¿sí? Porque el estilo de parcial, a ver, yo quiero que a través de los parciales se preparen para el final, ¿sí? No va a ser un examen light, fácil. Va a ser un examen donde ustedes me tienen que demostrar que están estudiando en profundidad. No quiero respuestas vagas, no quiero respuestas de 2 renglones. Son estudiantes universitarios y tienen que demostrar que estudian y que saben, ¿sí? No quiero respuestas vagas, quiero respuestas precisas. Así que estudien bien, estudien en profundidad, háganse resúmenes, háganse cuadros comparativos. Hagan el ejercicio en el caso práctico que yo les di, saquen, si este paciente fuera además un paciente renal, con insuficiencia renal crónica, por ejemplo, saquen qué cantidad de proteínas requiere ese paciente y cómo las cubrirían. Y no pasarse del fósforo, sobre todo porque en insuficiencia renal crónica no restringimos tanto potasio, sí cuidamos, pero no restringimos tanto, ¿sí? Pero hagan estos ejercicios y háganme caso en lo que les digo, porque son cosas que yo después tomo en un parcial o tomo en un final. Pero yo los dejo a cuenta de ustedes porque son ustedes los que están estudiando, ¿sí? Yo no les voy a hacer un práctico para cada cosa, pero son cosas porque no se puede, porque no llegamos, a eso voy. ¿No? Pero a la hora de hacer el caso ahora con insuficiencia renal, ¿seguimos teniendo en cuenta que tiene diabetes? Sí. Ok. Sí, porque en general, a ver, la principal causa, lo repito, de insuficiencia renal es la hipertensión, la diabetes y la obesidad. Y generalmente la obesidad es la puerta de entrada para la diabetes. Y siempre se acompaña de hipertensión. Entonces, generalmente en un renal van a tener un paciente diabético, generalmente, ¿no? Y en el caso, esto pongo énfasis porque posiblemente en una bibliografía más vieja lo encuentren diferente, por eso digo que estudien de este longo nuevo, ¿sí? No estudien del longo viejo. Se pone énfasis en insuficiencia renal crónica en consumir con menor frecuencia las verduras que tienen alto contenido en potasio. Y es importante
desmitificar que el consumo de frutas y verduras hace mal, porque eso trae aparejado, digamos, otras complicaciones. Si el paciente tiene un laboratorio normal, si el potasio está normal, no hace falta sacar las verduras, sin indicar la cantidad, ¿sí? Entre tanta cantidad y tanta cantidad de verdura usted puede comer, que no va a ser poca, va a ser la justa y necesaria, ¿sí? Ya en diálisis peritoneal, ahí ya no nos podemos pasar, por ejemplo, como indica un autor, de los 250 miligramos por porción. Ensayen un almuerzo. ¿Cuántos miligramos no nos podemos pasar? ¿Cuántos miligramos no nos podemos? En diálisis peritoneal, donde el potasio está alto, eso siempre tienen que tener en cuenta que es en función del estado nutricional del paciente hoy y de los análisis del paciente, ¿sí? Tienen que tener esa información. Si no, es como atender a ciegas. Son 200 miligramos por porción. Está muy bien explicado en el libro. No subestimen ninguna parte, ningún párrafo de insuficiencia renal, porque está espectacular como está explicado. Y cualquier cosa me escriben y yo les contesto. ¿Sí? Bueno, profe, muchas gracias. Ocupen este tiempito que queda en ver si pueden calcular los 0,8 y tengan en cuenta, o sea, no se basen no se basen en el BCT anterior. Perdón, en el BCT sí, en la fórmula desarrollada anterior. Porque acá tienen que restringir el calcio, ¿sí? 500 miligramos de calcio. Tienen que no excederse en más de 1000 miligramos de fósforo y de potasio, que también es hasta 1000 miligramos. Esperen, es de 1100, ya les digo, ya se me fue. De 1170 a 2000 miligramos de potasio. O sea, no se restringe, pero no se superan los 2000 miligramos de potasio, ¿sí? 1970. Entonces, háganse un almuerzo. Dijimos que ese paciente requería 2800 calorías y que dividíamos en 4 comidas, porque tenía tratamiento intensificado. Lo voy a anotar acá para que nos quede claro a todos. Eran 2.800 calorías con 0,8 gramos de proteína. Lo dividíamos en 4 comidas, ¿cierto? Teníamos que distribuir los hidratos de carbono. Eso lo tenés que hacer de nuevo, David, porque los que hicieron más de 4 comidas lo tienen que reformular para este paciente. 4 comidas, tienen que distribuir los hidratos de carbono y tienen que distribuir el potasio, ¿sí? Y por porción no tienen que superar los 250 miligramos. ¿Sí? Lo tomo esto como un práctico conceptual para la clase que viene. Entonces, es el caso anterior, con un plan de 2.800 calorías, es renal crónico. No superar los 2000 miligramos de potasio, los 900 de fósforo y distribuimos el potasio. Este ejercicio, aunque ustedes crean que falta mucho para el final, es lo que los va a entrenar para el final. A mí me gustaría que lo rindan en diciembre, ¿sí?
Si siguen la materia bien, lo rinden en diciembre. La distribución del potasio. 250 miligramos por comida. Ah, pensé que la había hecho de otra forma. Ya me quedó. Claro, y ahí no supera, no, digamos, es, en realidad, esperen, que como lo estoy pensando en el momento, esto de los 200 miligramos por porción es en diálisis. Este paciente no se hace diálisis. Entonces vamos a hacer dos cosas. Hagan una fórmula sintética con 2.800 calorías y 0,8 gramos de proteína. ¿Sí? Lo vamos a simplificar. Y armen un desayuno un almuerzo, una merienda y una cena que no superar los 250 miligramos de potasio con 2.800 calorías, siempre con 2.800 calorías. No superar los 250 miligramos de potasio, los 900 de fósforo, y los 0,8 de proteínas en 2.800 calorías. ¿Se entendió? Sí, profe, quedó claro ahí. ¿Anotaron? Punto número 1, una fórmula sintética de 2.800 calorías y calcular sobre esas 2.800 calorías 0,8 gramos de proteínas por peso actual en este caso, ¿sí? Y hacer un desayuno, un almuerzo, una merienda y una cena de 2.800 calorías, o sea, el total del día tiene que ser de 2.800 calorías. Van a tener que hacer un BCT para esto, ¿sí? No lo pueden sacar de la nada. Y cada comida no debe superar los 250 miligramos de potasio. En el día no se pueden superar los 900 de fósforo y las proteínas no superar los 0,8 de los que salen de los 2.800 calorías. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Te lo entregamos al trabajo o lo vamos a charlar acá en clase? A mí me gustaría que me lo envíen por mail para que a mí me quede constancia de que lo hicieron o no. Bueno. ¿Sí? Me lo mandan ese mismo día, 2 minutos antes de la clase. Dale. Y tienen que estar en la exposición. ¿Sería para la semana que viene? Sí, para la semana que viene. Hoy somos menos, somos 12. O sea, que avísenles a sus compañeros lo que hay que hacer. ¿No se lo puede hacer la otra semana? No porque este tema entra, chicos. La otra semana ustedes, o sea, falta muy poco para rendir ya. Y vamos a utilizar la primera parte de la clase que viene para esto y para hacer un repaso, y la segunda parte para ver climaterio. Chicos, es un ejercicio que si ustedes se sientan una mañana lo hacen. Ya les pasé las cantidades, más o menos los rangos de alimentos. Acuérdense que en un paciente renal no le van a dar legumbres, ¿sí? O legumbres, avena, esos alimentos que son tan ricos en fósforo y potasio, no se los van a dar. Tengan en cuenta esas cosas, ¿sí?
Pero ustedes tienen que estar estudiando ya para el parcial. Si ustedes estudian la última semana, no van a llegar. No van a llegar. Y este ejercicio es parte de estudiar. Es estudiar. Porque acá van a ver cuáles son los alimentos más ricos en potasio, cómo armar un desayuno bajo en potasio, cómo armar un almuerzo bajo en potasio, incluyendo frutas y verduras. O sea, esto es parte del estudio. Y si ustedes no están estudiando para el parcial a partir de hace varias semanas, cuando yo les dije, no van a llegar. Y el recuperatorio siempre es más difícil que el parcial, así que yo les aconsejo que estudien para el parcial. ¿Sí? Y avísenle a sus compañeros porque creo que faltan 3 o 4. Y si bien las clases no son obligatorias, parte de lo que yo digo, que a veces no está en los libros, yo lo tomo. Entonces traten de conectarse. No entra. No. No, es un tema, me agarraron débil. No, es un tema que está en los contenidos mínimos, que yo no entiendo muy bien por qué está, pero lo tengo que dar. Lo tengo que dar. Bueno, por eso yo no entiendo por qué me obliga, o sea, por qué... Entonces eso tampoco, profe, estudiemos mejor todas las patologías. Pero, chicos, en profundidad, no quiero vaguezas, no quiero que me pongan generalidades, ¿sí? Porque ustedes no le van a decir generalidades al paciente, ni vaguezas. Entonces sería a partir de lo que vimos de malnutrición, de anemia hasta ahora. Anemia, desnutrición, sobrepeso, obesidad, diabetes, dilipemia, todo eso. Es un montón. Bien. Sí, a mí de los trabajos prácticos lo que me interesa, el de alimentos, porque ustedes tienen que conocer los alimentos. Pero en las patologías seguimos viendo alimentos, ¿sí? Bueno, así que sí, alimentos sí les voy a tomar. El trabajo práctico sí. Pero me importan mucho más las patologías, la dietoterapia. Bueno, para el próximo jueves, ¿sí? No es difícil lo que les estoy pidiendo, chicos. Ya, miren, hasta las 7:30 generalmente es la clase. Tienen 1 hora para sentarse a hacer esto. No se vayan a hacer otra cosa. Hagan lo que quieran, o sea, ya son grandes. Pero hagan esto. Después no me digan, que ya me pasó el año anterior, no tuvimos tiempo, porque yo les vengo diciendo desde el día 1 que vayan estudiando para el parcial. Ya me imagino que tienen resúmenes de todas las patologías. Si se ponen a último momento, no van a llegar. ¿Sí? Ya tienen que estar estudiando. Bueno, no, hagan el práctico en esta hora si me quieren ir preguntando, y después también, pero si me quieren ir preguntando cosas ahora, mientras lo van haciendo. Profe, a mí me queda una duda, porque sí, habíamos hablado de que se cubrían con hidratos de carbono el 65%. Sí, no, perdón, hasta el 60%. Ah. Hasta el 60%. Es hasta el 35% de grasas, se aumenta grasas. Perdón, menos mal que lo dijiste. Bien. Pero si tampoco le podemos dar avena y legumbre, más o menos, ¿qué alimento vamos a usar? Porque tampoco le podemos dar muchas verduras y fruta por el tema del potasio y el fósforo. Bueno, ahí está. Ahí está el entrenamiento. Y yo les dije, en general cereales van a ser tipo refinados, fideos, arroz, polenta. Frutas, verduras le pueden dar. Tienen que hacer una correcta selección de qué frutas y qué verduras. Carne le van a poder dar una cantidad pequeñita. Huevo le van a poder dar. Leche le van a poder dar para cortar la infusión.
o sea, hay muchas cosas para darle a un paciente renal. Ahí está en la habilidad, ¿sí? En la habilidad del nutricionista de poder encontrar la forma de que un paciente pueda alimentarse correctamente. Eso es lo que ustedes tienen que ensayar. Por eso, o sea, en este momento ustedes tendrían que tener muy entrenada la fórmula desarrollada. Y no la tienen entrenada. Por eso les estoy pidiendo esto. Porque lo tienen que entrenar, porque ustedes se tienen que recibir, ir o hacer la práctica institucional y en cualquier servicio de alimentación le dicen, haceme una fórmula desarrollada para este paciente que está internado, que tiene tal o cual cosa. Ustedes la pueden hacer y no se desmayen ahí en el servicio. ¿Sí? Pero ese entrenamiento ya lo tendrían que tener. Como yo sé que no lo tienen, quiero que lo tengan. Porque no van a poder hacer dietoterapia si no pueden hacer una fórmula desarrollada. ¿Vieron que yo les dije, hagan una de 1000, 1500, 1600, 1700, 1800? Bueno, háganlo. Háganlo. No lo voy a tomar como práctico, pero les sugiero que lo hagan porque el día que tengan que rendir al final y no puedan hacer una fórmula desarrollada, no van a aprobar el final, chicos. No van a aprobar el final si no saben hacer una fórmula desarrollada. Porque si no saben hacer fórmula desarrollada, tampoco van a saber hacer dietoterapia, porque nunca les van a dar las cantidades. O sea, a un paciente de 1500 calorías le van a dar una selección de alimentos de 3000 calorías. ¿Sí? Entonces no van a tener certeza de cuántas calorías le están dando a ese paciente para que baje, suba o mantenga el peso. Si no saben pasar a cantidades, cuánto corresponde una porción de arroz, medio plato de verdura, no van a poder hacer un plan alimentario. Es básico. Profe, y en el Sí. ejercicio ese de las kilocalorías que tenemos que ir aumentando, Sí. ¿utilizamos un adulto sano? Sí, obvio, claro, claro. Son 1500, 1600, 1700, 1800 y ahí van a saber cómo varía cada grupo de alimentos, las cantidades. Y después de taquito van a poder hacer una fórmula desarrollada. Van a saber qué diferencia hay entre un plan de 1500 y un plan de 1700. Y después eso, que ustedes lo deberían saber de nutrición normal, lo van a poder, les va a servir para dietoterapia. Porque en dietoterapia también van a usar planes de 1500 para pérdida de peso, planes de 3000 calorías para aumento de peso. ¿Sí? Háganlo, háganme caso. Ya van 2 grupos que se los pido. Y yo no, a ver, ustedes pueden no creerme que lo van a necesitar, pero en el momento del final lo van a necesitar. Y si no lo hacen bien, no van a probar, chicos. Se los digo hoy. Estamos a 6 meses del final. No van a probar. Si no saben hacer una fórmula desarrollada, no van a probar. Entonces, tienen que saber hacer una fórmula desarrollada para poder hacer un plan alimentario. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿A los pacientes que tienen IRA le podemos dar fibra? Sí, de 20 a 25 gramos. Ok, gracias. Digamos que ese era el dilema que se planteaba antes, como que se restringían mucho las verduras y las frutas, entonces los pacientes terminaban constipados y sin antioxidantes, sin fibra. Cuando hagamos ahora la desarrollada y hay alimentos que tienen mucho potasio, ¿podemos ir poniendo, qué sé yo, individualmente para ir calculando el potasio? Claro, es que esa es la idea, justamente esa es la idea. Ustedes van a poner frutas, tanta cantidad, verduras, tanta cantidad, cereales, tanta cantidad, pan o galletitas sin sal, tanta cantidad. Se me aparecen cositas acá. Y después en la selección
van a poner frutas, ciruela, los de menor contenido en potasio. Van a poner verduras, preferir pepino, tal, zapallito, tal, evitar espinaca, ¿sí? Esa es la idea. Que ustedes de una generalidad que es frutas, vayan a lo particular en la selección de alimentos. Ah, ok, le sacamos el promedio de todas las frutas, usamos las tablas con promedios. No, justo, claro, a ver, con la cantidad que tiene cada fruta. Por eso digo que en el almuerzo ustedes van a ponele, fideos, 100 gramos, verdura, entre paréntesis, zapallito, pipipi, tanta cantidad, y fruta, tanta cantidad, ciruela. Y ahí van a sumar los totales de potasio. Entonces van a saber si se van a pasar de 250 o no. ¿Sí? Sí, pero mi pregunta era en la desarrollada. En la desarrollada, en la desarrollada pones la generalidad. Ah, eso era lo que yo decía. Claro, en la selección de alimentos elegís los de menos contenido en potasio y los de menos contenido en fósforo. Sí, me queda claro. Bien. Bueno, nos despedimos. Necesito, David, que te quedes. Bueno, profe. Bueno, chao, profe. Chao, profe. Nos vemos el jueves que viene. Chao, profe. Chao.